Imaginemos a alguien con un dolor profundo, un dolor constante, implacable en absolutamente todo el cuerpo. Ajá, un dolor que afecta su vida diaria. Exacto, que no le permite dormir, ni trabajar, o siquiera abrazar a su familia sin sentir punzadas horribles. Pero, al llegar al consultorio médico y revisar sus radiografías y sus análisis de sangre, todos los resultados salen perfectamente normales. Sí, completamente limpios. O sea, el dolor es muy real, lo está incapacitando totalmente, pero las pruebas tradicionales simplemente no pueden verlo. Una de las imágenes más frustrantes en la medicina moderna, de verdad. Y, sin embargo, pues es la realidad clínica cotidiana de millones de personas. Nuestro sistema de salud está diseñado casi exclusivamente para encontrar lesiones visibles. Claro, como un hueso roto o algo así. Exactamente, un hueso roto, un tumor, una articulación roja e inflamada. Entonces, cuando no encuentra ese daño físico evidente, el paciente a menudo queda en un limbo clínico. Es cuestionado por su entorno y, tristemente, hasta por sus propios médicos. Wow. Y precisamente por eso estamos aquí. La misión de esta inversión profunda es no solo entender la fibromialgia en sí, sino dominar específicamente 3 áreas cruciales para su manejo clínico. Así es. Y la razón por la que tenemos estos subtítulos, o sea, el por qué estamos aquí, sigue una estructura muy lógica. Primero, vamos a explorar los factores de salud y funcionalidad. Ajá, la sección 4 del material. Sí, porque la fibromialgia pues no opera en el vacío, convive y se agrava con otras condiciones. Luego, en segundo lugar, pasaremos al diagnóstico diferencial. Que es súper importante. Totalmente, porque al ser un dolor tan generalizado, muchísimas otras enfermedades pueden usar esta especie de máscara de fibromialgia y confundir todo el diagnóstico. O sea, imitadores. Exacto. Y tercero, abordaremos la evaluación diagnóstica. Esto es para entender exactamente qué pruebas pedir y, más importante aún, qué pruebas evitar para no caer en trampas médicas. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos con el primer punto, que son los factores de salud y funcionalidad. Pues este apartado es fundamental. El éxito del tratamiento clínico no solo se mide en la reducción del dolor, sino en devolverle al paciente su vida. Tenemos que evaluar todo el ecosistema de salud del individuo. Y hablando de ese ecosistema, el texto señala que la fibromialgia frecuentemente coexiste con otras cosas. O sea, enfermedades musculoesqueléticas, afecciones infecciosas, problemas metabólicos o psiquiátricos. Sí, rara vez viene sola. Y aquí les va un dato clave, de memoria para examen, para quienes nos escuchan. La frecuencia de la fibromialgia en la población general es más o menos del 2%. Ok, 2%. Pero fíjate, ese número salta drásticamente del 10 al 30% en pacientes con enfermedades reumáticas, degenerativas o inflamatorias. Espera, del 2 brinca hasta el 30%. ¡Wow! Es muchísimo. Es una locura. Lo fascinante aquí es cómo estos trastornos actúan como generadores de dolor periférico. Imagina una articulación inflamada mandando señales de dolor sin parar. ¿Todo el día? ¿Todos los días? Exacto. Eso termina alterando las vías centrales del dolor en el cerebro. Entonces, si no se trata el dolor de esa enfermedad asociada, ¡boom!, se detona la fibromialgia. O sea, es como si el sistema nervioso central fuera la alarma de un auto, que quedó configurada en la máxima sensibilidad por el estrés continuo. Y de repente, pues hasta el viento la hace sonar. ¡Qué buena analogía! Me encanta. Es exactamente así. Y esa alarma también reacciona a las consideraciones psicosociales. El estrés y todo eso, ¿no? Sí, el estrés real o el estrés percibido exacerba los síntomas muchísimo. Además, hay una altísima frecuencia de antecedentes de violencia interpersonal y estrés postraumático en estos pacientes. Digo, eso debe complicar bastante el tratamiento, ¿verdad? Uf, muchísimo. Complica el uso de terapias únicamente farmacológicas. No puedes solo dar una pastilla y ya. Por eso el objetivo principal siempre, siempre es el deterioro funcional. O sea, combatirlo. Exacto. La meta terapéutica principal es mejorar la función. Tenemos que valorar el dominio físico, el mental y el social en la vida cotidiana de la persona. Claro, no solo preguntar cuánto le duele, sino si puede ir a trabajar o jugar con sus hijos. Precisamente, esa es la verdadera métrica de éxito. Bueno, pasando a nuestro siguiente punto, el diagnóstico diferencial. Dado que el dolor musculoesquelético es un síntoma tan universal, el diagnóstico diferencial de la fibromialgia debe ser inmenso, ¿no? Es gigantesco, sí. Y conocer este cuadro, el cuadro 373-1 de nuestro material, es la única manera de evitar tratar una enfermedad con las herramientas equivocadas. O sea, no quieres tratar un virus con antidepresivos. Exactamente, sería un desastre. Vamos a desglosar estas enfermedades frecuentes a descartar. Primero tenemos las inflamatorias. Ahí entran cosas como la poliomialgia reumática, ¿verdad? Sí, la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, también las espondiloartritis y
Y, por supuesto, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Claro, todas esas causan dolores en todo el cuerpo. Pero la siguiente categoría me voló la cabeza. Infecciosas. Ah, sí, las infecciones crónicas. O sea, el texto menciona la hepatitis C, el VIH, la enfermedad de Lyme, el parvovirus B19 y el virus de Epstein-Barr. De verdad, ¿cómo es posible que un virus como el VIH o la hepatitis C pueda enmascararse como dolor crónico? Es sorprendente. Es que el cuerpo es increíble. Cuando tienes una infección crónica de ese tipo, tu sistema inmunológico está constantemente peleando, liberando citoquinas proinflamatorias. Que son las que te hacen sentir fatal cuando tienes gripa. Exacto, ese dolor de cuerpo entero. Pero imagínate lo constante. Eso imita a la perfección los síntomas de la fibromialgia. ¡Qué locura! Luego están las no inflamatorias. Sí, como la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa muy común, o problemas como la bursitis y tendinitis múltiples. Y las endocrinas, que supongo que tienen que ver con las hormonas. Principalmente la tiroides. Hablamos de hipotiroidismo, hipertiroidismo e incluso hiperparatiroidismo. Si la tiroides falla, tus músculos se quedan sin energía y duelen. Tiene sentido. También veo en la lista neurológicas y psiquiátricas. Ajá, cosas como la esclerosis múltiple temprana y la depresión mayor. La depresión severa muchas veces se somatiza y duele físicamente. Y la última categoría, los fármacos. Que aquí hay otro dato clave de memoria para examen, presten mucha atención. El uso de estatinas y los inhibidores de la aromatasa pueden generar síntomas idénticos a la fibromialgia. Sí, las famosas estatinas para el colesterol causan miopatías, o sea, dolor muscular profundo que los pacientes confunden con fibromialgia. O sea, un medicamento recetado puede ser el culpable. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que un buen médico debe ser un detective. Tiene que descartar cada una de estas categorías mediante la anamnesis y la exploración física. Antes de culpar a la fibromialgia. Así es un diagnóstico por descarte, no lo puedes asumir a la primera. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero antes de avanzar, hagamos una pausa táctica para consolidar lo más crítico que acabamos de ver. Me parece perfecto, es mucha información. A ver, vamos a repetir lo más clave de estos dos primeros puntos. Pongan atención porque esto es material de examen. Adelante. Punto número 1. La prevalencia de la fibromialgia sube hasta un 30% si hay enfermedades reumáticas de base. Estos son los generadores de dolor periférico que mencionamos. Fundamental. Punto número 2. Siempre se debe evaluar la función, ya sea física, mental o social. No nos enfocamos solo en la escala del dolor. Claro, recuperar la vida del paciente. Exacto. Y punto número 3. El diagnóstico diferencial es crucial y abarca 6 grandes grupos. Las inflamatorias, las infecciosas, no inflamatorias, endocrinas, neurológicas o psiquiátricas. Y por último, los efectos secundarios de fármacos. Especialmente las estatinas, no se olviden de esas. Así es, especialmente las estatinas. Perfecto. Entonces, con esa pausa hecha, entremos a la evaluación diagnóstica, nuestro tercer subtítulo. ¿Cómo pasamos de las simples sospechas a las certezas clínicas? Pues esta sección dicta las reglas precisas sobre qué estudios pedir. Es para hacer un diagnóstico de exclusión verdaderamente efectivo. Y sin despilfarrar los recursos médicos, supongo. Totalmente. Y aquí viene un resultado contraintuitivo. Otro dato clave, de memoria para examen. A ver, cuéntanos. En pacientes con fibromialgia pura, los resultados de laboratorio y los estudios radiográficos arrojan resultados completamente normales. O sea, no sale nada mal. Nada. Absolutamente normales. Esa es, paradójicamente, la confirmación que buscas. Entonces, viendo el cuadro 373-2 sobre los estudios sugeridos, veo que se dividen en dos. Primero, las pruebas sistemáticas, las que siempre se deben pedir. Ajá, la red de arrastre inicial. Son 4 básicas. Sí. La velocidad de sedimentación o ESR, la proteína C reactiva, que es la CRP, la biometría hemática completa, o BH, y la hormona estimulante de la tiroides, la famosa TSH. A ver, explícanos brevemente por qué estas 4 son la base. Pues es una cuestión de eficiencia. La ESR y la CRP buscan inflamación general en el cuerpo. Si están altas, sabes que hay fuego en algún lado, quizás lupus o artritis. Y si están normales, apagas muchas alarmas de golpe. Exacto. Luego, la biometría hemática descarta anemias graves o problemas infecciosos en la sangre. Y la TSH evalúa la tiroides. Para descartar el hipotiroidismo que mencionaste antes. Precisamente. Con solo esas 4 limpias muchísimo el panorama. Súper claro. Luego están las pruebas según anamnesis. O sea, las que pides solo si hay sospecha clínica específica. Sí, no se piden a ciegas. Si en la historia clínica del paciente ves algo raro, entonces pides anticuerpos antinucleares, los ANA, o el factor reumatoide. También veo la anti-CCP, la creatina fosfocinasa o CPK. Esa CPK es vital si sospechas que las estatinas están destruyendo el músculo.
También puedes pedir serologías virales, La fosfocinasa o CPK. anticuerpos antinucleares, los ANA, o el factor reumatoide. También veo la anti-CCP, la creatina fosfocinasa o CPK. Esa CPK es vital si sospechas que las estatinas están destruyendo el músculo. También puedes pedir serologías virales o bacterianas para hepatitis C o Lyme y radiografías si hay dolor en una articulación muy específica. Pero solo si la historia del paciente te da pistas hacia allá, no como un menú completo para todos. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre el uso excesivo de tecnología en la medicina actual. Muchos pacientes exigen una resonancia magnética para ver qué les duele, Claro, quieren ver la imagen del dolor. pero no se recomienda en absoluto realizar estudios de imágenes avanzados, como una resonancia magnética de la columna vertebral, de manera rutinaria. ¿Por qué no? Si te duele la espalda, no es lo más lógico. Parece lógico, pero es una trampa médica. A menos que existan características claras de un trastorno inflamatorio grave o síntomas neurológicos específicos como pérdida de fuerza, una resonancia solo va a mostrar desgaste normal por la edad. Y eso puede llevar a cirugías innecesarias. Exactamente. Tratas la imagen, no al paciente, y puedes empeorar la fibromialgia por el trauma de una cirugía inútil. ¡Qué peligroso, de verdad! Entonces, ¿qué significa? O síntomas neurológicos específicos como pérdida de fuerza, una resonancia solo va a mostrar desgaste normal por la edad. Y eso puede llevar a cirugías innecesarias. Exactamente. Tratas la imagen, no al paciente, y puedes empeorar la fibromialgia por el trauma de una cirugía inútil. ¡Qué peligroso, de verdad! Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a hacer un resumen rápido y contundente de cada subtítulo que abordamos hoy. Me parece muy bien, vamos a resumir. De la sección 4, Factores de salud y funcionalidad, vimos que la fibromialgia empeora con estrés crónico, con traumas y enfermedades asociadas que actúan como detonadores periféricos. Y la meta siempre es recuperar la funcionalidad. Así es. De la sección 5, el diagnóstico diferencial, comprendimos que se debe descartar un amplio abanico de imitadores, desde el hipotiroidismo y el lupus hasta infecciones sorprendentes como la hepatitis C y los efectos secundarios de fármacos como las estatinas. Y de la sección 6, Evaluación diagnóstica. El diagnóstico de fibromialgia se basa en encontrar pruebas sistemáticas como la ESR, CRP, TSH y la BH que salgan completamente normales. Todo esto descartando otras patologías sin abusar de las resonancias magnéticas innecesarias. Un resumen perfecto. Y ¿sabes? Para cerrar, quiero dejar una idea final para reflexionar, algo que va un poco más allá. A ver, te escuchamos. Aunque la ciencia médica ha mapeado extensamente cómo descartar otras enfermedades físicas, el verdadero misterio que nos queda por resolver es comprender el software del cerebro humano. El software. Interesante. Sí, porque el hardware, los huesos y la sangre, sabemos que están bien en la fibromialgia. El misterio es por qué, bajo ciertas condiciones de estrés prolongado o infecciones pasadas, ese software cerebral decide amplificar las señales de dolor en ausencia de daño físico real. Cuando descifremos eso, lo cambiaremos todo. Wow. Es una forma brillante de verlo, una falla de software. Y bueno, para quienes nos escuchan, cerramos esta inmersión profunda lanzando 3 preguntas directas y claras. Esto es para evaluar la retención de su conocimiento, a ver si prestaron atención. ¿Listos para el examen final? Pregunta 1. ¿Cuál es el porcentaje de prevalencia de la fibromialgia en pacientes que ya padecen enfermedades reumáticas, degenerativas o inflamatorias? Esa es clave. Pregunta 2. Dentro del diagnóstico diferencial, ¿cuál es el grupo de medicamentos mencionado específicamente que puede causar síntomas similares a la fibromialgia? Tienen que acordarse de esa. La mencionamos varias veces. Y pregunta 3. Según el cuadro de evaluación diagnóstica, ¿cuáles son las 4 pruebas sistemáticas de laboratorio que deben realizarse para descartar otras enfermedades? Piénsenlas bien, repásenlas y nos vemos en la próxima.